Hay dones que la mayoría de las personas desean, porque los relacionan con bendiciones visibles, con milagros que todos celebran o con señales que parecen traer alegría inmediata. Pero hay un don que pocos quieren, porque no siempre viene envuelto en aplausos ni en sonrisas, más bien trae consigo lágrimas, rechazo y un peso que a veces parece imposible de llevar. Ese es el don profético. Y, aunque muchos lo ven como una carga, la realidad es que cuando se manifiesta con fidelidad y obediencia, tiene el poder de transformar vidas por completo. Hoy quiero que me acompañes en un recorrido profundo. Vamos a hablar de lo que significa tener un corazón profético, no como un adorno espiritual, sino como un llamado que exige valentía, obediencia y fe. Te aseguro que, si te quedas hasta el final, descubrirás por qué este don, aunque no es deseado por muchos, es uno de los más necesarios para la Iglesia y para el mundo en estos tiempos. Tal vez alguna vez escuchaste una palabra profética que te estremeció. Puede que no haya sido lo que querías oír, pero dentro de ti sabías que era exactamente lo que necesitabas escuchar. El don profético incomoda, sacude y a veces rompe lo que parecía estar bien, pero lo hace para abrir espacio a lo que Dios realmente quiere construir. Así ha sido siempre, desde los profetas del Antiguo Testamento que fueron incomprendidos, hasta aquellos que hoy siguen cargando la responsabilidad de hablar con la voz de Dios en medio de un mundo que prefiere escuchar lo que le agrada. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos a tu voz profética, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Piensa en esto: un verdadero profeta no siempre trae noticias fáciles de aceptar. A veces es como ese amigo sincero que te dice la verdad aunque duela, porque sabe que si la abrazas, tu vida cambiará para siempre. El profeta no habla para ganar simpatías, sino porque carga en su corazón un fuego que no puede callar. Y ese fuego, aunque incomoda, purifica, sana y transforma. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video. Vamos a descubrir juntos el misterio de este don que pocos quieren recibir, pero que cuando se manifiesta, abre caminos donde no los había. Restaura lo que estaba roto y enciende la esperanza en corazones que ya habían perdido la fe. Cuando se habla del don profético, muchos piensan en la grandeza de escuchar directamente la voz de Dios, en el privilegio de ser portador de un mensaje celestial. Y, sin duda, es un privilegio inmenso. Pero lo que casi nunca se dice es que este don no llega acompañado de aplausos ni de una vida cómoda. Al contrario, suele venir con un peso espiritual que marca al que lo recibe para siempre. El profeta no es alguien que busca protagonismo, es alguien que no puede escapar del llamado. Puede intentar huir, como lo hizo Jonás, puede resistirse, como lo hizo Jeremías, pero tarde o temprano se da cuenta de que hay algo dentro de él que lo consume, que lo arde, que no lo deja descansar hasta obedecer. Ese fuego interior es el peso del don profético. Imagina por un momento a Jeremías, conocido como el profeta llorón. No lloraba porque fuera débil, lloraba porque el peso de lo que cargaba era tan profundo que sus ojos no podían contenerlo. Dios le dio palabras que nadie quería escuchar, advertencias, llamados al arrepentimiento,
mensajes que exponían la dureza del corazón del pueblo. ¿Cómo no iba a llorar alguien que amaba a su gente, pero tenía que decirles lo que les dolía? Esa es la paradoja del profeta: ama, pero hiere, advierte, pero también consuela, corrige, pero al mismo tiempo revela el camino de regreso. El peso del llamado profético no solo se siente en las palabras que uno debe dar, sino también en la vida personal. Quien ha sido marcado con este don descubre que no puede vivir igual que los demás. Hay cosas que los otros hacen y disfrutan con libertad, pero que para el profeta son imposibles, porque el Espíritu Santo lo separa, lo santifica, lo prepara para un propósito mayor. Esa separación duele. Es como ver un río donde todos se bañan y tú solo puedes mirar desde la orilla, porque Dios te dijo que no es tu lugar. Elías es otro ejemplo poderoso. Él cargaba una fe tan intensa que enfrentó solo a cientos de falsos profetas en el Monte Carmelo. Pero detrás de esa valentía había un peso: la soledad, la persecución, el cansancio de ser la voz que nadie quería oír. Elías experimentó milagros sobrenaturales, pero también se quebró hasta pedirle a Dios que le quitara la vida. Ese es el contraste del profeta: por un lado, la gloria de ser instrumento de Dios; por otro, la lucha interna con la carga de ese llamado. Y si llevamos esto a nuestra vida actual, podemos entenderlo con ejemplos sencillos. Imagina a alguien que constantemente siente en su corazón palabras de advertencia o de ánimo para otros. No son pensamientos comunes, son impulsos que vienen con un peso, como si el Espíritu le dijera: habla ahora. Esa persona puede elegir callar, pero el peso no se va. Se acumula, se convierte en un fuego interno que no le da paz hasta que obedece. Tal vez no lo entiendan, tal vez piensen que está exagerando, pero lo que no saben es que esa palabra no es suya, es del Señor, y cargar con ella sin soltarla es como intentar contener un río en las manos. El don profético, por eso, no es algo ligero. No es una medalla que alguien presume, es una cruz que se carga con humildad. El profeta sabe que lo que habla puede cambiar destinos, puede salvar vidas, pero también puede provocar rechazo y hasta persecución. Por eso, antes de hablar, debe aprender a llorar en secreto, a orar con intensidad, a rendirse una y otra vez a la voluntad de Dios. Porque si no lo hace, corre el riesgo de usar el don para sí mismo, y eso es algo que Dios nunca permitirá. Hay algo que también debemos entender: el peso del llamado profético no es un castigo, es una muestra de confianza divina. Dios no pone sus secretos en cualquier mano. Él revela su corazón a quienes están dispuestos a cargarlo, aunque cueste. Y aquí está la clave: lo que pesa, también transforma. Cada palabra difícil, cada lágrima en la soledad, cada momento en que el profeta se siente incomprendido, es parte de un proceso en el que Dios está moldeando el carácter, no solo del profeta, sino de todos los que escuchan su voz. Mira cómo actúa Dios: cuando quiere corregir a un pueblo, no siempre envía abundancia o prosperidad para llamar su atención. Muchas veces envía un profeta con palabras firmes, porque sabe que un mensaje claro puede evitar un desastre mayor. Así como un médico aplica una cirugía dolorosa para salvar una vida, así el profeta aplica palabras que duelen, pero que tienen el propósito de sanar. Ese es el peso del don: sostener en sus labios palabras que a veces parecen duras, pero que llevan la semilla de la esperanza. Quizás tú mismo has sentido algo de este peso. Tal vez, en alguna ocasión, tuviste la impresión de que debías hablarle a alguien, advertirle, animarle o recordarle que Dios estaba con él. Y aunque te temblaban las manos o la voz, cuando finalmente obedeciste, viste cómo esa palabra tocó el corazón de la persona. Ese momento te mostró lo que significa ser canal de Dios.
Ahora imagina eso como una forma de vida, eso es ser profeta. Por eso, si alguna vez pensaste que el don profético es solo una experiencia gloriosa, quiero que entiendas algo más profundo. Detrás de cada palabra inspirada hay rodillas dobladas, noches de lágrimas, silencios que pesan más que las palabras. El verdadero profeta no es un espectáculo, es un sacrificio. Y ese sacrificio, aunque pocos lo deseen, tiene el poder de transformar naciones enteras. En lo que sigue veremos no solo el peso del llamado, sino también el precio que se paga cuando ese don se manifiesta, el rechazo, la incomodidad y la soledad que forman parte de este camino. Y descubrirás que, aunque el mundo no lo entienda, cada paso del profeta está sostenido por el mismo Dios que lo llamó. Si hay algo que marca la vida de todo profeta es el rechazo. No porque sus palabras carezcan de verdad, sino precisamente porque son verdad. El corazón humano, en muchas ocasiones, no quiere ser confrontado. Prefiere escuchar lo que halaga, lo que anima sin comprometer, lo que hace sentir bien sin pedir cambios. Por eso, cuando alguien se levanta con la voz profética, no suele recibir aplausos, sino miradas de desconfianza, críticas y hasta odio. Jesús mismo lo dijo con claridad, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y lo vemos reflejado en su vida. El Hijo de Dios, que hablaba con amor y autoridad, fue rechazado en Nazaret, el lugar donde lo conocían desde niño. Sus palabras no fueron aceptadas, porque el corazón de muchos se resistía a reconocer que en él se cumplía la profecía. Si Jesús, el profeta perfecto, fue rechazado, ¿qué podemos esperar de aquellos que cargan con el don en un mundo quebrado? El rechazo no es algo accidental, es casi inevitable. Mira a Jeremías, lo golpearon, lo encarcelaron, lo humillaron públicamente, solo porque hablaba lo que Dios le mandaba. O piensa en Amós, un simple pastor de ovejas, que fue despreciado por los líderes de su tiempo porque no provenía de una familia sacerdotal. El don profético no depende del estatus, depende de la elección divina, y eso incomoda a quienes se sienten dueños de la verdad. Y aquí está lo más duro, el profeta muchas veces no es rechazado por extraños, sino por los suyos. Moisés fue cuestionado por su propio pueblo, que lo acusaba de haberlo sacado de Egipto para morir en el desierto. Samuel fue menospreciado cuando niño, incluso por Elí, el sacerdote con el que servía. Jesús fue rechazado por sus familiares y vecinos. El rechazo del profeta duele más porque viene de cerca. Y ese dolor es parte de la purificación de su llamado. Tal vez tú mismo lo has vivido en menor escala. Has sentido en tu corazón decir una verdad, defender un principio, advertir a alguien, y en lugar de gratitud recibiste críticas. Esa sensación de soledad y de incomprensión es una pequeña muestra de lo que vive quien ha sido marcado con este don. Porque el profeta no habla para agradar, habla porque tiene que obedecer. Y la obediencia, en un mundo que ama las mentiras dulces, siempre incomoda. Pero hay algo más profundo en este rechazo, no es un fracaso del profeta, es parte del proceso de Dios. El rechazo limpia las motivaciones. El verdadero profeta aprende que no habla para buscar aceptación ni para complacer a multitudes. Habla para agradar solo a Dios. Si las personas lo reciben, gloria a Dios, si lo rechazan, sigue siendo obediencia. Esa es la fortaleza que se forja en el corazón profético, la capacidad de mantenerse firme aun cuando todo alrededor parece cerrar puertas. Mira la vida de Juan el Bautista. No vestía como los demás, no comía como los demás, no predicaba como los demás. Y precisamente por eso muchos lo despreciaban. Sin embargo, su voz fue tan poderosa que preparó el camino para Cristo.
Juan fue rechazado por la sociedad religiosa de su tiempo, pero obedeció hasta el final. Y aunque lo mataron, su mensaje sigue resonando en la historia. Así es el don profético, no busca encajar, busca abrir caminos. Ahora, piensa en esto, ¿por qué el rechazo transforma al profeta en lugar de destruirlo? Porque lo obliga a depender solo de Dios. Cuando todo aplauso humano desaparece, cuando nadie entiende, el profeta aprende a refugiarse en la presencia divina. Ahí descubre que el rechazo de los hombres nunca puede apagar la aprobación del cielo. Y esa certeza lo sostiene en medio de las lágrimas, lo fortalece en la soledad, lo levanta cuando las piedras de las críticas lo hieren. El rechazo, además, cumple otro propósito, revela los corazones. Cuando alguien rechaza una palabra profética, en realidad está rechazando al Dios que la inspira. Esa reacción muestra lo que hay en lo más profundo del alma: orgullo, resistencia, temor o, en algunos casos, disposición para cambiar después del impacto inicial. Por eso, aunque el profeta sufra por no ser recibido, también entiende que el mensaje cumple su función: separar la verdad de la mentira, lo puro de lo impuro, lo eterno de lo pasajero. En nuestra vida cotidiana, podemos verlo de manera sencilla. Imagina a un médico que le dice a su paciente que debe cambiar de hábitos radicalmente si no quiere enfermar gravemente. Al principio, el paciente puede molestarse, sentirse juzgado o incluso rechazar la recomendación. Pero con el tiempo, esa palabra puede salvarle la vida. Así ocurre con la voz profética, incomoda al inicio, pero su objetivo es despertar y guiar hacia la vida abundante que Dios preparó. Entonces, no te sorprendas si un verdadero profeta es criticado, marginado o incluso perseguido. De hecho, sería sospechoso que no lo fuera, porque eso significaría que está hablando solo lo que la gente quiere escuchar. El profeta auténtico no busca ser popular, busca ser fiel. Y en esa fidelidad se encuentra el verdadero poder transformador de su palabra. Si en algún momento te has sentido rechazado por mantenerte fiel a la verdad, quiero que entiendas que no estás solo. Estás caminando por la misma senda que recorrieron los profetas antes que tú. Ese rechazo no es señal de debilidad, es señal de que llevas en tus labios un mensaje que el mundo necesita, aunque todavía no esté listo para aceptarlo. Por eso, el rechazo no debe paralizarte, debe impulsarte. Cada puerta que se cierra en la tierra es una invitación a buscar la puerta que permanece abierta en el cielo. Cada crítica es una oportunidad para recordar que tu recompensa no está en los hombres, sino en Dios. Y cada lágrima derramada por no ser comprendido se convierte en semilla de esperanza que dará fruto en su tiempo. Entre todas las huellas que acompañan al profeta, hay una que se repite con fuerza: la soledad. Esa escuela silenciosa donde Dios forma el carácter, moldea la sensibilidad espiritual y enseña a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Uno de los paisajes más frecuentes en la vida del profeta es justamente ese: la soledad. No es una soledad elegida, como quien decide apartarse un momento para descansar, sino una soledad impuesta por el mismo llamado. El profeta, tarde o temprano, descubre que no puede caminar al ritmo de todos, que su senda lo lleva por desiertos donde pocos quieren acompañarlo, y que su alma se fortalece no en medio de multitudes, sino en los silencios donde solo queda la voz de Dios. Pensemos en Elías. Después de enfrentarse con valentía a los profetas de Baal en el monte Carmelo, después de ver descender fuego del cielo como prueba de la fidelidad de Dios, terminó huyendo al desierto, agotado, perseguido y profundamente solo. Allí, bajo un árbol, pidió la muerte. Y fue en esa soledad desesperada donde Dios lo visitó con un susurro suave, no con un terremoto ni con fuego,
sino con la delicadeza de su voz. Elías necesitaba entender que el poder profético no solo se manifiesta en los milagros públicos, sino en la intimidad silenciosa donde Dios sostiene al corazón cansado. La soledad, por tanto, no es un castigo para el profeta, es su escuela. Es el lugar donde aprende a depender enteramente de Dios, donde descubre que su fuerza no viene del reconocimiento de los hombres, sino de la aprobación divina. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de regresar a Egipto como libertador. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto hasta el día en que comenzó a predicar. Jesús mismo buscaba constantemente lugares solitarios para orar. Todos ellos entendieron que la soledad no es pérdida, es preparación. Y es que en la soledad se callan las voces externas. Cuando no tienes a nadie a tu alrededor que te aplauda o que te critique, es más fácil escuchar lo que realmente importa. El profeta aprende a distinguir la voz de Dios en medio del silencio. Aprende que su identidad no depende de la aprobación de otros, sino de lo que Dios dice de él. Esa es la gran lección de la soledad, que no estás tan solo como parece, porque en ese vacío humano se revela la compañía divina. Piensa en tu propia vida. Tal vez has tenido momentos donde te sentiste apartado, incomprendido, incluso olvidado. Personas que antes estaban contigo se alejaron, y lo único que quedó fue el silencio. Si miras bien, esos fueron también momentos en los que tu fe se fortaleció, porque te obligaron a buscar a Dios de una manera más profunda. Lo mismo ocurre con el profeta. La soledad lo quiebra, pero al mismo tiempo lo hace fuerte, porque lo obliga a aferrarse al único que nunca lo abandona. La soledad también purifica la motivación. En medio de ella, el profeta se enfrenta a sí mismo, a sus temores, a su orgullo, a sus dudas. Allí, sin distracciones, reconoce que no puede hablar en nombre de Dios si primero no ha aprendido a morir a sí mismo. Jeremías confesaba su lucha interior, sus deseos de callar, sus lágrimas escondidas, y sin embargo reconocía que había un fuego en su interior que no podía apagar. Esa confesión brotó en soledad, donde no había nadie más que él y Dios. El profeta, en este sentido, es como un árbol que crece en tierra árida. Puede que no tenga flores visibles de inmediato, pero sus raíces se hunden profundamente en busca de agua. Y cuando llegan las tormentas, ese árbol se mantiene firme porque aprendió a sostenerse en lo invisible. La soledad es ese terreno árido donde las raíces del profeta se aferran a la eternidad. Hay una belleza oculta en la soledad. Permite al profeta experimentar a Dios de una manera que las multitudes jamás podrían darle. Mientras otros dependen de ambientes ruidosos para sentir lo espiritual, el profeta aprende a escuchar a Dios en el susurro de la madrugada, en la quietud de un cuarto vacío. En la simpleza de un momento donde todo parece ausente, pero Dios está presente. Esa sensibilidad espiritual no se desarrolla en la abundancia de compañía, sino en la escasez de ella. Si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, podemos compararlo con un atleta que entrena en silencio cuando nadie lo ve. El público solo aparece en el día de la competencia, pero la verdadera fuerza se forjó en las horas solitarias de disciplina y sacrificio. Así también, el profeta no se forma en la visibilidad de un púlpito, sino en la invisibilidad de noches de oración donde nadie aplaude. La soledad, sin embargo, no está libre de tentaciones. Allí aparecen los pensamientos de rendirse, las dudas sobre si realmente vale la pena, la voz del enemigo que susurra que estás olvidado. Elías escuchó esa voz, y por eso pidió morir. Pero fue precisamente allí donde Dios le mostró que no estaba solo, que todavía había un remanente fiel, y que su misión no había terminado. Así, la soledad no es un fin, es un puente hacia una revelación mayor. Por eso, si alguna vez te sientes apartado,
sin compañía, sin comprensión, recuerda que ese puede ser tu Monte Carmelo personal, tu desierto de preparación, tu cueva donde Dios te habla en voz baja. No maldigas la soledad, abrázala como un aula divina donde el maestro enseña lecciones que jamás podrías aprender en medio del bullicio. El profeta aprende que la soledad no significa ausencia de propósito, significa afinamiento de propósito. Cada lágrima derramada en silencio es un recordatorio de que Dios está moldeando un corazón sensible. Cada noche sin compañía es un espacio donde el Espíritu Santo puede llenar con su presencia. Cada momento en que el profeta siente que nadie lo entiende, es en realidad un llamado a recordar que Dios lo entiende todo. Así, la soledad se convierte en aliada. No en algo que se soporta con resignación, sino en algo que se abraza con fe. Porque al final, la soledad que forma al profeta es la misma que lo capacita para hablar con autoridad. Solo alguien que ha aprendido a estar con Dios en lo secreto puede hablar con poder en lo público. En medio del camino profético aparece un desafío que lo cambia todo: aprender a escuchar la voz de Dios con claridad en medio del ruido del mundo. Esa voz que no se confunde, que no engaña, que guía con certeza y que se convierte en la brújula para todo aquel que ha sido llamado a transformar vidas a través de lo profético. Vivimos en un mundo saturado de voces. Voces que prometen éxito inmediato, que ofrecen caminos fáciles, que intentan moldear lo que pensamos y sentimos. Están las voces de la sociedad, que dicen que es aceptable y que no. Están las voces de las emociones, que a veces nos engañan con impulsos pasajeros. Y están las voces de los temores, que gritan más fuerte en la oscuridad. En medio de todo este ruido, el profeta tiene una misión crucial: aprender a escuchar con claridad la voz de Dios. Escuchar a Dios no significa simplemente percibir algo diferente, significa entrenar el corazón para distinguir lo auténtico de lo falso. El profeta no se deja llevar por el aplauso de la multitud ni por lo que suena agradable, sino por lo que viene impregnado de la presencia divina. Y esto no se logra de un día para otro. Es un proceso de afinamiento interior, de rendición diaria, de sensibilidad espiritual. Miremos nuevamente a Elías en el monte Horeb. Después de la tormenta, el terremoto y el fuego, vino un silbo apacible, una voz suave. Esa fue la manera en que Dios se reveló. Elías esperaba quizás algo grandioso, algo estruendoso, pero Dios eligió hablar en lo simple. Esa escena nos enseña algo profundo: quien quiere escuchar a Dios debe aprender a callar lo espectacular y atender a lo sutil. No siempre la voz divina se escucha en lo fuerte, muchas veces se revela en lo pequeño, en lo que otros ignoran. Este principio es vital en un tiempo donde las redes sociales, los medios y la cultura hacen mucho ruido. Muchas personas confunden la voz más fuerte con la más verdadera, y no siempre es así. La voz de Dios no compite con el ruido, simplemente lo atraviesa. Y el profeta, al haber sido entrenado en soledad, sabe reconocer ese susurro en medio del bullicio. El discernimiento es la herramienta principal aquí. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Hay palabras que suenan bien, que emocionan, pero que no tienen la raíz en el Espíritu Santo. El verdadero profeta, en cambio, aprende a medir cada mensaje a la luz de la palabra. Si una voz contradice lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras, no es suya. La fidelidad al mensaje eterno es lo que permite reconocer lo auténtico. Pensemos en Samuel cuando era niño. Una noche escuchó su nombre y pensó que era Elí quien lo llamaba. 3 veces confundió la voz, hasta que Elí le dijo: si vuelves a oír, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese momento fue un entrenamiento. Samuel aprendió a identificar la voz de Dios en medio de su confusión.
Así también nosotros debemos aprender. No siempre reconocemos al instante cuando Dios habla, pero a medida que nos disponemos con humildad y obediencia, el oído espiritual se afina. Hoy en día, escuchar a Dios en medio del ruido también significa apagar voluntariamente algunas voces. No podemos esperar oír con claridad si vivimos saturados de distracciones. El profeta se disciplina, apaga lo innecesario, silencia lo que contamina, se aparta del exceso para poder escuchar lo esencial. Es como una radio, si hay demasiada interferencia, no se capta la señal. El corazón profético busca la frecuencia exacta, y eso requiere decisión y práctica. Un ejemplo actual puede ayudarnos. Imagina a un músico afinando su instrumento en medio de una sala llena de conversaciones. Al principio parece imposible distinguir la nota correcta, pero el músico experimentado sabe dónde poner atención. Se concentra, ignora el ruido, y encuentra la melodía precisa. Así es la vida del profeta, el ruido siempre está, pero el oído entrenado sabe dónde enfocar. La voz de Dios, además, tiene una cualidad única, trae paz aun cuando confronta. Puede decirte algo que te sacude, que te reta, pero nunca te deja en confusión o desesperanza. Esa es la gran diferencia entre la voz divina y las voces engañosas. El enemigo puede imitar sonidos, puede manipular emociones, pero no puede reproducir la paz que solo el Espíritu Santo da. Por eso, el profeta reconoce la voz de Dios no solo por lo que dice, sino por lo que produce en el corazón. Escuchar a Dios en medio del ruido también significa aprender a esperar. No siempre la respuesta llega de inmediato. A veces Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar. Y en ese proceso, el profeta entiende que la espera no es pérdida de tiempo, es parte del entrenamiento. Mientras más ruido haya alrededor, más necesario es cultivar un corazón paciente y dispuesto a discernir el momento exacto de la voz de Dios. Este aprendizaje no es solo para quienes tienen un llamado profético. Todos, en alguna medida, necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios en medio de tantas opiniones, consejos y emociones. Cuando una persona logra escuchar al Espíritu Santo con claridad, su vida se ordena, sus decisiones se vuelven firmes, y su fe se fortalece. El profeta, en este sentido, no solo es alguien que escucha por sí mismo, sino alguien que ayuda a los demás a descubrir cómo escuchar. Quizás en tu vida has experimentado momentos donde no sabías qué camino tomar. Había consejos por todos lados, emociones encontradas, dudas internas. Y en medio de todo, de repente, sentiste una certeza profunda, una paz que no podías explicar, una dirección clara. Esa fue la voz de Dios guiándote en medio del ruido. Lo que para otros parecía confusión, para ti se convirtió en claridad. Eso es lo que vive el profeta constantemente, y por eso su vida se vuelve señal de que Dios todavía habla. El desafío es grande. Mientras el mundo habla fuerte, el profeta debe aprender a hablar con la suavidad que viene del cielo. Mientras las voces engañosas gritan, él recuerda que la voz que transforma es la que viene con mansedumbre y autoridad. Esa diferencia es lo que hace que el don profético, aunque rechazado por muchos, tenga la capacidad de transformar destinos. Por eso, si quieres escuchar la voz de Dios en medio del ruido, haz lo que hacen los profetas, guarda silencio, busca la intimidad, somete cada palabra a la palabra escrita. Y confía en que el Espíritu Santo no deja confundidos a quienes le buscan con sinceridad. Hay una dimensión del don profético que suele sorprender y que pocos comprenden. El profeta no solo transmite mensajes con sus labios, sino que su propia vida se convierte en un mensaje viviente. Una señal que Dios usa para hablar más fuerte que 1000 palabras. Cuando pensamos en un profeta, lo primero que se nos viene a la mente son palabras.
palabras de advertencia, de consuelo, de revelación. Pero la realidad es que el don profético no se limita al discurso. Muchas veces, el verdadero mensaje no está en lo que el profeta dice, sino en lo que vive. Su propia existencia se convierte en una señal, en un espejo donde los demás pueden ver reflejada la voluntad de Dios. El profeta, más que un mensajero, es un testimonio. Y aquí radica una de las características más desafiantes de este don: Dios no solo habla a través de su boca, sino también a través de su vida. Todo en él, sus decisiones, sus pruebas, sus lágrimas, sus victorias, se convierte en una predicación silenciosa que confronta y transforma. Un ejemplo poderoso es el de Oseas. Dios le pidió que se casara con una mujer que no sería fiel, para que su vida entera fuera una parábola viviente del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Imagínate lo que eso significa, que tu matrimonio, tu hogar y tus heridas personales se conviertan en un mensaje profético. No era fácil, no era cómodo, pero era necesario para que Israel entendiera cuánto los amaba Dios a pesar de su traición. Oseas no solo predicó con palabras, predicó con su propia vida. Ezequiel vivió algo similar. Dios le pedía hacer cosas extrañas a los ojos de los demás, quedarse en silencio por largos periodos, recostarse de un lado durante días, preparar pan cocido en condiciones humildes. Todo eso como señales proféticas para Israel. Cada acto suyo era un sermón sin palabras, un mensaje visual que la gente no podía ignorar. Ezequiel fue una señal viviente de lo que Dios quería comunicar. Lo mismo podemos decir de Jeremías, quien cargaba yugos de madera sobre su cuello para mostrarle al pueblo que vendría cautiverio. Su propia imagen, su propio sufrimiento, era parte del mensaje. El profeta, entonces, se convierte en una especie de drama viviente, donde su vida entera es el escenario donde Dios revela su voluntad. Y aquí está la parte que pocos quieren aceptar: ser profeta no es solo hablar por Dios, es dejar que Dios escriba su mensaje en tu propia carne. Es permitir que tus heridas hablen, que tus silencios enseñen, que tus luchas prediquen. Por eso este don es tan poco deseado, porque expone al mensajero, lo desnuda delante de los demás, lo convierte en testimonio vivo de lo que predica. En nuestra vida cotidiana también podemos entenderlo con ejemplos sencillos. Imagina a alguien que ha pasado por una enfermedad difícil, pero que en medio de su dolor nunca dejó de confiar en Dios. Esa persona, sin decir una palabra, ya está predicando con su vida. Su fe se volvió profética, porque muestra a otros que la esperanza es posible aún en el sufrimiento. Así es como funciona el don profético: la vida misma se vuelve sermón. Y esto tiene una fuerza impresionante, porque las palabras se pueden olvidar, pero los ejemplos se recuerdan. Puedes escuchar 1000 veces que Dios es fiel, pero cuando ves a alguien mantenerse en pie en medio de la tormenta, esa imagen se queda grabada en tu corazón. El profeta es esa imagen viviente, una demostración de que lo que Dios dice es verdad. Claro, esto también implica sacrificio. Significa que muchas veces el profeta debe pasar por pruebas que no entiende, por dolores que parecen injustos, por situaciones que podrían evitarse, pero que forman parte del mensaje que Dios quiere dar al mundo. Esas pruebas no son un castigo, son un escenario. Cada lágrima del profeta se convierte en tinta con la que Dios escribe un mensaje eterno. Jesús mismo es el mayor ejemplo de esto. No solo habló de amor, sino que lo vivió hasta el extremo. Su vida, su muerte y su resurrección fueron el mensaje más poderoso que el mundo haya visto. Él no solo predicó el Evangelio, Él fue el Evangelio hecho carne. Y de alguna manera, todo profeta participa de esa dinámica: su vida se convierte en carne viva donde la palabra de Dios se manifiesta.
Esto nos lleva a una pregunta personal: ¿estás dispuesto a que tu vida hable incluso cuando tus palabras callan? Porque ese es el verdadero desafío del don profético. No se trata solo de discursos elocuentes, sino de una coherencia radical entre lo que se predica y lo que se vive. Cuando la vida y el mensaje se alinean, el impacto es irresistible. Tal vez tú mismo hayas conocido personas que no necesitaban decir mucho para inspirarte. Su paz, su forma de enfrentar las pruebas, su fe inquebrantable, ya eran suficiente predicación. Eso es ser una señal viviente. Y el profeta, con mayor intensidad, es llamado a encarnar ese testimonio. El profeta, por tanto, no puede vivir como cualquiera. Su vida está marcada por un estándar más alto, porque sabe que lo que hace, lo que decide, incluso lo que sufre, se convierte en mensaje. Y aunque esto a veces parece injusto, es también un honor. Significa que Dios confía tanto en ti que decide usar tu vida como vitrina de su poder. Por eso, cuando alguien te observe en silencio, cuando otros se inspiren en tu manera de creer o de resistir, recuerda que estás siendo un testimonio profético. Quizá no tengas un púlpito ni un micrófono, pero tu vida puede estar predicando más fuerte que 1000 sermones. El profeta como señal viviente nos enseña que el mensaje de Dios no se queda en los labios, sino que atraviesa todo el ser. Y ese mensaje, encarnado en vidas reales, tiene la capacidad de transformar incluso a quienes nunca quisieron escuchar. El siguiente aspecto del don profético es aún más desafiante: no solo convierte vidas en mensajes, también enciende un fuego que incomoda, que revela lo oculto y que purifica, aunque duela. Ese fuego del Espíritu es el que arde en los labios y en el corazón del profeta, y es imposible ignorarlo. Hay algo en el don profético que resulta inevitable: arde como fuego. No es un fuego que el profeta encienda por voluntad propia, sino una llama que Dios enciende en lo más profundo de su ser. Jeremías lo expresó con una honestidad desgarradora: si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Ese fuego es la esencia del llamado profético. Pero este fuego no es cómodo. No es la hoguera que usas para calentarte en una noche fría, ni la vela que alumbra suavemente un rincón. Es un fuego que incomoda, que revela, que consume lo que no tiene que estar. El profeta carga con palabras que no siempre son dulces, muchas veces son como brasas que arden en su boca y que, al salir, provocan incomodidad en quienes las escuchan. Ese fuego expone lo oculto. Cuando un profeta habla, los corazones se sienten desnudos. Las máscaras caen, las intenciones se revelan, y lo que parecía estar bien queda en evidencia. No porque el profeta quiera señalar, sino porque el fuego de Dios no puede ser domesticado. Donde entra, ilumina. Y donde ilumina, muestra lo que estaba en tinieblas. Pensemos en Natán, el profeta que confrontó a David después de su pecado con Betsabé. ¿Te imaginas lo difícil que debió ser hablarle al rey de Israel, al hombre más poderoso de la nación? Sin embargo, Natán no podía callar, porque llevaba en sus labios un fuego que venía del cielo. Sus palabras fueron duras, pero necesarias: tú eres ese hombre. Ese momento, incómodo y doloroso, fue también el inicio de la restauración de David. Ese es el poder del fuego profético: hiere, pero para sanar; incomoda, pero para purificar. El fuego profético no es destructivo como el fuego del enojo humano. Es purificador, como el fuego que refina el oro. El profeta sabe que sus palabras pueden quemar el orgullo, pueden incomodar al corazón endurecido, pueden desatar lágrimas de confrontación. Pero todo eso tiene un propósito: limpiar, restaurar y llevar a una vida nueva.
Y aquí surge otra verdad: muchos rechazan al profeta no porque no lo entiendan, sino porque no soportan el fuego que carga. Nadie quiere que le quemen las excusas, nadie quiere que se derritan las cadenas del pecado cuando está cómodo en ellas. Por eso el profeta es visto a menudo como incómodo, molesto, incluso peligroso. Pero la incomodidad es parte del proceso de purificación. Si lo llevamos a ejemplos cotidianos, podemos pensarlo como una cirugía. Nadie quiere entrar al quirófano, nadie disfruta el dolor de la recuperación, pero todos entienden que es necesario si se quiere sanar. El profeta es ese cirujano espiritual que, con el bisturí de la palabra de Dios, corta lo que está enfermo para que el cuerpo pueda vivir. El fuego que trae no es para destruir, es para sanar profundamente. Ese fuego también actúa en el mismo profeta. No creas que solo quema a los demás, quema primero a quien lo porta. El profeta siente en carne propia la incomodidad de su llamado. Siente que no encaja, que no puede vivir con indiferencia, que no puede callar lo que Dios le revela. Y aunque a veces desearía librarse de esa carga, el fuego lo consume hasta que obedece. Así, el profeta mismo es purificado una y otra vez por el fuego que transmite. Isaías tuvo una experiencia poderosa al respecto. En su visión del trono celestial, un ángel tomó un carbón encendido del altar y lo tocó en sus labios. Ese fuego lo purificó, lo limpió, lo capacitó para hablar con autoridad. Isaías entendió que el don profético no comienza con palabras bonitas, sino con labios quemados por la santidad de Dios. Solo después de pasar por ese fuego pudo responder: heme aquí, envíame a mí. Hoy también necesitamos ese fuego. No un fuego que entretenga, sino un fuego que transforme. No un fuego que alimente emociones pasajeras, sino uno que consuma el pecado, que derrita la indiferencia, que encienda corazones fríos. El profeta es portador de ese fuego, y aunque incomode, trae vida. Tal vez tú mismo lo has sentido en algún momento. Una palabra que parecía dura, pero que te llevó al arrepentimiento. Una verdad que no querías escuchar, pero que terminó librándote de una decisión equivocada. Eso fue el fuego del Espíritu, quemando lo que debía salir y dejando espacio para lo nuevo. Y aunque duele, el fuego deja una huella inconfundible. Después de arder, no vuelves a ser el mismo. Como el oro refinado en el crisol, como el hierro que pasa por la fragua, tu vida queda transformada. El fuego no solo revela, también renueva. Por eso, cuando hablamos del don profético, debemos recordar que su mayor característica no es la dulzura, sino la intensidad. Es como una llama que arde en medio de la oscuridad, no para destruirla, sino para disiparla. Y aunque muchos lo rechacen, ese fuego es indispensable para la salud espiritual del pueblo de Dios. El profeta, entonces, es alguien que arde. No puede apagarse, no puede diluirse, no puede conformarse. Su voz, sus gestos, su vida entera son un incendio que señala que Dios todavía habla, que Dios todavía corrige y que Dios todavía purifica. Hay otra faceta igualmente reveladora: aunque el fuego profético puede incomodar y confrontar, también trae esperanza. El mensaje del profeta no termina en juicio, sino que abre camino hacia la redención. Y esa esperanza es lo que convierte este don en una herramienta de vida y transformación. Cuando pensamos en el profeta, muchas veces lo asociamos con palabras duras, con juicios inminentes, con advertencias que parecen traer solo temor. Sin embargo, esa es solo una parte del mensaje. El verdadero don profético no termina en la advertencia, sino que abre siempre una puerta de esperanza. Porque el corazón de Dios nunca busca destruir por destruir, lo que busca es restaurar. Y la advertencia es el camino hacia esa restauración.
Los profetas del Antiguo Testamento son un ejemplo claro. Jeremías, conocido como el profeta del llanto, habló una y otra vez de la destrucción de Jerusalén y del cautiverio en Babilonia. Sus palabras fueron durísimas, les dijo que si no se arrepentían, vendría juicio. Y, efectivamente, vino. Pero en medio de sus lágrimas y de su carga, también habló de una promesa, un nuevo pacto, una restauración, un futuro donde Dios escribiría su ley en los corazones. Jeremías no solo anunció ruina, también anunció esperanza. Lo mismo ocurrió con Isaías. Él advirtió sobre la caída de Israel y sobre el castigo por su idolatría, pero también profetizó acerca del Mesías, el Salvador que traería luz en medio de las tinieblas. Su mensaje era doble: sí, vendría disciplina, pero después de ella, vendría redención. Y es ahí donde entendemos la esencia del don profético. No es un martillo que golpea sin sentido, es un cincel que, aún con fuerza, está esculpiendo una obra de belleza. El profeta, por tanto, se convierte en un faro. Imagina a un navegante en medio de la tormenta que solo ve oscuridad y olas gigantes. De repente, a lo lejos, una luz en la costa le muestra que todavía hay un puerto seguro. Esa luz no calma de inmediato la tormenta, pero le da dirección. Así funciona la palabra profética, no siempre elimina las pruebas, pero señala el camino de regreso a Dios. Esto es fundamental, porque mucha gente teme al don profético pensando que solo trae palabras de condena. Pero lo cierto es que, aunque pueda confrontar y advertir, su meta última es la vida. Es como una alarma de incendio, suena fuerte, molesta, te incomoda en el momento, pero lo hace para salvarte. El profeta anuncia peligro no para asustar, sino para que cambies de dirección antes de que sea tarde. Y en esa oportunidad de cambio está la esperanza. Pensemos en Jonás y la ciudad de Nínive. El mensaje fue claro: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No había dulzura en esas palabras, era una advertencia directa. Pero cuando el pueblo se arrepintió, Dios cambió su destino. La advertencia se convirtió en salvación. Y eso nos muestra que la profecía no es una sentencia inmutable, sino un llamado a abrir la puerta de la misericordia. Jesús mismo también lo demostró. Sí, advirtió con firmeza sobre el juicio, sobre la necesidad de arrepentimiento, sobre la realidad del pecado. Pero cada advertencia estaba impregnada de amor. Cada palabra dura estaba sostenida por brazos abiertos. Porque su objetivo no era aplastar, era rescatar. Y ese es el corazón del don profético: confrontar para restaurar, incomodar para liberar, herir para sanar. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ese equilibrio. Necesitamos voces que hablen con valentía lo que Dios dice, aunque duela, pero que al mismo tiempo nos recuerden que siempre hay un mañana en Cristo, siempre hay un camino de regreso, siempre hay un horizonte de esperanza. Sin advertencia, la gente se duerme en su pecado; sin esperanza, se ahoga en la desesperación. El profeta auténtico trae las dos cosas. En lo cotidiano también lo podemos ver. Piensa en un padre que advierte a su hijo: si sigues por ese camino, te vas a lastimar. Sus palabras pueden parecer duras, incluso molestas para el hijo, pero detrás de ellas está el amor. El padre no quiere asustar por gusto, quiere proteger. Así es Dios con nosotros: nos advierte porque nos ama, y nos da esperanza porque confía en que podemos volver. La esperanza en medio de la advertencia también transforma al oyente. Cuando alguien escucha una palabra profética y entiende que todavía hay tiempo para cambiar, algo se enciende en su corazón. Lo que parecía perdido, se llena de posibilidades. Lo que parecía cerrado, se abre.
La advertencia es como un llamado de atención, pero la esperanza es el abrazo que sigue. Y juntos, ambos elementos producen transformación real. Por eso, nunca debemos temer a la voz profética, sino más bien recibirla con humildad. Porque detrás de cada palabra dura hay un Dios que quiere salvarnos, no condenarnos. El fuego que purifica y la advertencia que despierta son señales de que Dios todavía nos ama demasiado como para dejarnos caer sin remedio. Y aquí hay algo más, la esperanza no siempre significa que todo será fácil. A veces la esperanza es simplemente saber que Dios estará contigo en medio del valle, que aunque la disciplina llegue, no estarás solo, que aunque atravieses el fuego, no te consumirá. Esa certeza es suficiente para sostener el corazón en los momentos más difíciles. El profeta no promete una vida sin pruebas, promete que Dios está en medio de ellas y que su plan siempre termina en victoria. Así, el don profético se convierte en un canal de esperanza viva. No importa lo oscuro que se vea el presente, no importa lo fuerte que sea la advertencia, siempre hay una palabra que abre la puerta de la fe. Y esa fe es la que transforma. Llegamos a la culminación de todo lo que hemos recorrido. Este don, incomprendido, rechazado y cargado de fuego, tiene el poder de transformar vidas por completo. Los testimonios de la Biblia y de la actualidad muestran que el don profético no solo advierte, sino que cambia destinos y abre caminos de vida nueva. Cuando hablamos del impacto del don profético, no nos referimos a un efecto superficial ni a una emoción pasajera. Nos referimos a algo profundo, a una transformación que toca la raíz misma de la vida de una persona. El profeta no es alguien que entretiene con palabras bonitas, es alguien que transmite la voz de Dios, y esa voz jamás deja a nadie igual. Un ejemplo claro está en la vida del rey David. Después de su pecado con Betsabé, él continuó como si nada hubiera pasado, hasta que Natán llegó con aquella parábola que revelaba su falta. En ese instante, todo cambió. David se quebrantó, escribió el Salmo 51 como expresión de arrepentimiento, y aunque sufrió las consecuencias de su error, fue restaurado espiritualmente. Una sola palabra profética lo llevó de la ceguera a la luz, del orgullo a la humildad, del pecado oculto al arrepentimiento abierto. Eso es transformación. Otro caso es el de los ninivitas. Jonás no quería predicarles, sabía que Dios era misericordioso, y aún contra su voluntad terminó obedeciendo. Cuando la ciudad escuchó aquella palabra profética de juicio, algo sucedió, desde el rey hasta los más humildes se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron a Dios. Una ciudad entera cambió su rumbo. El impacto fue colectivo, no individual. Y esto nos muestra que el don profético tiene la capacidad de mover tanto corazones personales como estructuras enteras. En tiempos de Elías, cuando Israel se debatía entre servir a Baal o a Jehová, una palabra profética acompañada de la señal del fuego en el Carmelo devolvió al pueblo al camino correcto. El impacto fue tan fuerte que todos cayeron rostro en tierra proclamando, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Una nación entera fue sacudida por un solo momento de manifestación profética. Pero este impacto no solo está en las páginas de la Biblia. También ocurre en nuestra vida cotidiana. Quizá alguna vez alguien te dijo una palabra en el momento exacto que la necesitabas, una palabra que parecía responder lo que habías orado en secreto. Esa experiencia no solo te animó, probablemente cambió tu manera de orar, de confiar, de caminar con Dios. Eso es fruto del don profético. El impacto también se ve en cómo despierta corazones dormidos. Hay personas que viven años en una fe rutinaria, apagada, sin pasión. Pero una palabra profética, inspirada por el Espíritu,
puede encender nuevamente la llama, recordándoles que Dios no se ha olvidado de ellos, que todavía hay propósito, que el cielo sigue escribiendo su historia. El profeta, con sus palabras, sopla sobre brasas apagadas hasta convertirlas en fuego otra vez. Además, el don profético trae dirección. En momentos de confusión, cuando no sabes qué camino tomar, una palabra de Dios puede aclarar el panorama. Eso le pasó al apóstol Pablo cuando fue advertido en profecía sobre las cadenas que le esperaban en Jerusalén. No fue un mensaje para asustarlo, fue una confirmación de lo que Dios ya le había revelado, y lo fortaleció para enfrentar lo que venía. El impacto fue preparación, no evasión. La transformación que produce este don no es solo emocional, es integral. Toca la mente, porque cambia la manera de pensar. Toca el corazón, porque despierta sensibilidad hacia Dios. Y toca la voluntad, porque empuja a tomar decisiones diferentes. El que escucha un mensaje profético y lo recibe de verdad, ya no puede seguir caminando igual. Y aunque a veces la transformación es inmediata, muchas otras veces es progresiva. Una palabra puede sembrar una semilla que germina con el tiempo. Quizás alguien no entienda al principio, incluso se resista, pero las palabras quedan resonando en lo profundo hasta que, en el momento preciso, producen fruto. Así trabaja Dios, con paciencia, con constancia, con poder. El impacto también se ve en la liberación. Muchas personas han vivido atadas a culpas, a temores, a mentiras del enemigo. Pero una palabra profética puede romper esas cadenas en un instante. Cuando Dios habla, la mentira pierde fuerza, el miedo retrocede, la opresión se rompe. El Espíritu, a través del don profético, trae libertad. Esto nos lleva a una conclusión clave: el don profético transforma porque no es palabra humana, es palabra divina. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cuando un profeta habla bajo la unción del Espíritu, no se trata de un simple discurso, sino de un encuentro con el Dios vivo. El impacto del don profético es, en última instancia, llevar a las personas más cerca de Dios. No busca crear dependencia del profeta, sino despertar dependencia de la voz de Dios. El verdadero profeta no quiere que lo sigan a él, quiere que sigan al Señor. Y cuando esto ocurre, la transformación es duradera, porque no se apoya en un hombre, sino en el Creador. Quizá ahora entiendas por qué este don, aunque poco deseado, es tan esencial. Porque sin él, la gente seguiría dormida, cómoda, perdida en la rutina. Con él, aunque incomode, hay esperanza, hay dirección, hay restauración. El profeta es esa voz que grita en el desierto, preparando el camino, enderezando las sendas, encendiendo la fe en corazones apagados. Ahora es momento de una reflexión final y de elevar juntos una oración. Pediremos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, valentía y humildad para recibir el don profético en nuestras vidas, no con miedo, sino con gratitud, entendiendo que es un regalo que, aunque pocos quieren, tiene el poder de transformar para siempre. Llegamos al final de este recorrido, y quiero que guardes algo muy claro en tu corazón: el don profético no es un adorno, no es un título, no es una plataforma para ganar atención. Es un fuego santo que Dios enciende en aquellos que Él mismo ha escogido para despertar, corregir y levantar a su pueblo. Y aunque pocos lo desean porque viene acompañado de lágrimas, de soledad y de rechazo, es uno de los regalos más poderosos que el Espíritu Santo ha derramado sobre la Iglesia. Tal vez durante este mensaje sentiste que algo se movía en lo más profundo de ti.
Puede que recordaras palabras que alguien te dio en un momento clave de tu vida, o quizá identificaste situaciones en las que Dios te ha estado hablando y no habías prestado atención. Quiero decirte que nada de eso es casualidad. Dios no juega con sus palabras, cuando Él habla, lo hace con propósito. Y hoy, el hecho de que hayas escuchado todo este mensaje, también es parte de ese propósito. El don profético incomoda porque quita las vendas de los ojos. Incomoda porque no te deja seguir igual. Incomoda porque trae a la luz lo que estaba oculto. Pero también es un don de misericordia, porque si Dios revela, es porque quiere sanar, si Dios advierte, es porque quiere salvar, si Dios confronta, es porque quiere transformar. Y esa es la verdadera esencia de este don, que aunque pocos lo quieran, su fruto es vida, esperanza y restauración. Ahora quiero invitarte a un momento de oración. No se trata de buscar dones por interés, ni de pedir experiencias extraordinarias solo para sentir algo distinto. Se trata de abrir el corazón y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, enséñame a escuchar tu voz y a obedecerte. Porque más allá de recibir una palabra profética de alguien más, lo que Dios quiere es que tú también tengas un oído sensible para discernir lo que Él ya está hablando en tu interior. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás. Respira profundo y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y únete con nosotros en oración. Señor amado, hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto. Reconozco que muchas veces he buscado escuchar lo que me agrada, lo que me conviene, lo que me da consuelo rápido. Pero hoy entiendo que tu voz profética no siempre viene a acariciar, a veces viene a sacudir, a confrontar y a despertar. Y quiero pedirte, Padre, que abras mis oídos para reconocerla. Espíritu Santo, en este momento te entrego mi vida. Quiero ser sensible a tu dirección, quiero aprender a distinguir tu susurro en medio del ruido de este mundo. Quiero que tu fuego purifique mis labios, que tu presencia transforme mis pensamientos, que tu palabra me guíe en cada paso. Señor, si alguna vez rechazo tu corrección, recuérdame que detrás de cada advertencia hay un amor más grande de lo que puedo comprender. Enséñame a no huir de la incomodidad, sino a abrazarla como parte del proceso en el que me formas, como formaste a tus profetas en la soledad, en el fuego y en la obediencia. Hoy decido abrir mi corazón, no para buscar lo fácil, sino para recibir lo verdadero. Prefiero una palabra dura que me salve, antes que un silencio cómodo que me destruya. Prefiero que me muestres lo que debo cambiar, antes que seguir caminando hacia el abismo. Prefiero que me incomodes ahora, antes que lamentar después lo que no escuché. Padre, oro también por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus cargas, sus miedos. Tú sabes dónde necesitan dirección, dónde necesitan corrección y dónde necesitan esperanza. Habla a cada uno de ellos, Señor, y confirma que tú sigues siendo un Dios que habla hoy. Gracias por este don profético que, aunque pocos lo quieren, sigue siendo vital para tu pueblo. Gracias por levantar voces que, con valentía, nos recuerdan que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y gracias porque, a través de este don, nos enseñas que siempre hay oportunidad de volver, de levantarnos, de ser renovados. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, abre mis oídos a tu voz profética. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios.
Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.